Buenas noches, hermanos. En este año 2026 hemos estado estudiando los miércoles los mandamientos de Jesús. No los sabemos todos. Y lo peor es que no los hemos obedecido en su mayoría, o los obedecemos parcialmente, pensando que, o ni siquiera pensamos en eso. Vale la pena repasarlos, leerlos, estudiarlos, obedecerlos, enseñarlos, compartirlos a la gente que más queremos y compartirlos a la gente que no queremos y a todo el mundo, porque el Señor vino a darnos mandamiento. Y se acuerdan, en la Gran Comisión dijo: hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. El miércoles pasado vimos el primer mandamiento que Jesús pronunció ahí en la playa de Capernaum y les dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, pues ahora vamos a ver el segundo mandamiento. Y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Es un mandamiento. Ir en pos del Señor Jesús para ser pescadores de hombres. Es un mandamiento del Señor Jesús. ¿A quién se lo dio? A los discípulos. A Juan, a Jacobo, a Andrés, a Pedro, a Natanael, a Bartolomé, a los Judas, a los Jacobos, a los Andrés, a Tomás. A esos discípulos dijo: vengan en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Es una realidad porque el Señor empezó su ministerio allá en Capernaum, en Galilea, y lo continuó por 3 años aproximadamente, y llamó a 12 personas, 12 hombres de diferente tipo. Había algunos que eran pescadores, otros que eran comerciantes, otros que eran religiosos, otros que eran recaudadores de impuestos. Había de todas las profesiones. 12 varones con diferente carácter. Había unos muy circunspectos, muy callados, había otros muy parlanchines, había alegres, había enojosos, había de todo entre los discípulos. Pero el Señor quiso juntar a todo tipo de personas, a todo tipo de personalidades, porque dicen los expertos en conducta que hay 12 tipos de personalidades distintas, con 4 temperamentos entremezclados se hacen 12 tipos de personalidades. Y el Señor llamó a personas de todo tipo, pero los llamó para algo. Le dijo: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Qué invitación tan extraña, ¿no? He oído pescadores de peces, he sido pescadores de cualquier otra clase de animales, pero pescadores de hombres. ¿Se trata de atrapar hombres y matarlos? No, exactamente lo contrario. Es alcanzar a hombres perdidos para salvarlos. Esta es la misión del Señor Jesús y es la misión a la cual llama a sus elegidos. Los elegidos son los portavoces de Dios, los discípulos, los apóstoles, los misioneros, los pastores, los maestros que están comisionados por Dios para ir y alcanzar personas para rescatarlos. Ese es el segundo mandamiento. Primero fue para todo el mundo que estaba en la playa: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora un mandamiento que fue solamente a los elegidos: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Cuando el Señor empezó a predicar, mucha gente venía a verlo. Algunos buscaban ser sanados, otros buscaban ser alimentados, otros buscaban ser educados. Había algunos que lo buscaban nada más para
contradecirlo también. También había gente perversa. Pero en el grupo de los elegidos fue aquellos que iban a estar con él siempre y a los cuales él iba a capacitar para enviarlos a predicar. Así que nombró a 12. Y a ellos les dice, vengan en pos de mí y yo les haré pescadores de hombres. Primero debemos recordar que cuáles serían los requisitos para llegar a ser pescadores de hombres, ¿no? Podemos decir que no se requiere trámites, ni pagos, ni colegiaturas, ni enganches, ni ese tipo de cosas, ni papeles, ni recomendaciones, ni nada de eso. Eso no se ocupa para llegar a ser pescadores de hombres. Lo que sí se requiere es estar dispuestos a seguir al Señor, a seguirlo. Vengan en pos de mí y yo les haré pescadores de hombres. ¿En qué consiste entonces eso de que venid en pos de mí? Se refiere a dejar la vieja manera de vivir, dejar los viejos vicios y pecados para seguir un camino de santidad imitando al Señor. Eso es lo primero, haberse dejado todo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas ahora son hechas nuevas. Estamos siguiendo al Señor Jesús. Es lo primero que tenemos que hacer. Segundo que debemos hacer es dejar otras preferencias que teníamos. Nos gustaba el fútbol, nos gustaba ir de vacaciones, pasear, ver televisión, descansar, hacer otras cosas. Ahora nuestra primera cosa es estar cerca de Dios, escuchar su palabra, convivir con su pueblo, servir en su obra, aprender más y más, estar en oración constantemente. Eso es venir en pos de mí. Porque alguien diría, pero ¿cómo vas a ir al Señor Jesús si Él ya no está en la tierra? ¿Iré a Galilea para caminar por aquellos caminos? No. Vamos a seguir las pisadas del Maestro, hacer lo que Él hizo. Ir a donde Él iba, hacer lo que Él hacía. Porque eso es seguir al Señor. Ahora, si estamos dispuestos a dejar el pecado y la mala manera, estamos dispuestos a dejar las cosas que nos atan y que nos gustan, dejar la comodidad, dedicar mucho más tiempo a la obra del Señor que cualquier otra cosa, entonces podemos decir que somos seguidores del Señor. Somos seguidores. Un día me preguntaba un hermano que queremos mucho todos acá en nuestra iglesia, y me dice, hermano, a mí me gusta predicar y enseñar y hasta me he inscrito en varios discipulados y he comprado muchos libros. ¿Qué me falta para ser un buen pastor?, me dijo él. Le dije, te falta dedicarte al Señor, no faltar a ninguna de las actividades, porque yo he visto que por cualquier razón ya no vienes, no estuviste en el culto de oración, llegas tarde a muchos de los cultos. Y créeme que un hombre de Dios nunca falta, nunca llega tarde. En cualquier compromiso que hay, ahí está, es el primero que llega, porque estamos siguiendo al Señor. ¿El Señor sabe cuántas veces llegó tarde el Señor Jesús? Nunca. ¿Que no fue a algún lugar? Nunca. Incluso cuando se tardó 2 días más para ir a resucitar a Lázaro, lo hizo con la intención no de sanarlo, sino de resucitarlo. Por eso llegó 2 días después, pero no porque él tuviera poco interés. Seguir al Señor requiere mucho interés, mucha actividad, mucha fidelidad,
mucha entrega, incluso sacrificio. Vamos. El Señor nos llama. Vamos. Ahora, es un proceso. El hacer discípulos, el ser pescadores de hombres es un proceso. El Señor empezó a hacer milagros, a dar sus enseñanzas a los discípulos, primero por parábolas. Y conforme fueron entendiendo, el Señor les iba enseñando más y más y más. De manera que iban siendo más conocedores de la Escritura, de la palabra, de las promesas, de los mandamientos. Y luego le digo, ahora vayan ustedes y prediquen. Nosotros vayan. No lleven bolsa ni alforja, vayan y prediquen. Y empezaron a ir. Y regresaron bien felices. Hasta los demonios se nos estaban sometiendo. Nos fue muy bien. Se lo dijo, antes alégrense de que el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida. Es un proceso, ¿no? El hacer pescadores de hombres es hacer discípulos. Discípulos que se van a convertir en discipuladores después. Esa es la estrategia que Dios utilizó para ganar almas, para rescatar perdidos, para llamar a los nuevos pescadores de hombres. Fíjese, una vez el Señor hizo discípulos y los discípulos hicieron discípulos. Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto manda y enseña a otros hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. 4 o 5 generaciones de hijos espirituales, pescadores de hombres que se convierten en pescadores de hombres, en pescadores de hombres, en pescadores de hombres. Y un día esos pescadores de hombres llegaron a México y entraron por Monterrey hace 162 o 163 años y vinieron a pescar hombres en Monterrey. Y muy pronto se organizó la primera iglesia bautista de Monterrey. A partir de entonces la iglesia empezó a hacer discípulos, a ser pescadores de hombres. Y tuvimos iglesias hijas en Montemorelos, en Linares, en Santa Rosa, en San Luis Potosí, en Saltillo, en muchas partes, a la Ciudad de México, porque el Señor nos llamó para ser pescadores de hombres. Es una estrategia que Dios usó para la salvación de los humanos. Así como el pecado entró por Adán y empezó a contagiarse y al rato sus hijos pecaban y sus nietos pecaban y sus bisnietos y cada generación iba pecando más y más. Ahora la salvación de Cristo Jesús viene para rescatar a unos y luego a sus hijos, a sus nietos, a sus discípulos, a sus amigos, a todos, porque es el camino de la salvación. ¿Cuál será entonces, hermanos, nuestro compromiso? Si el Señor nos da ese mandamiento, vengan en pos de mí, para que hacerlos yo, a ustedes, pescadores de hombres. El Señor nos ha invitado y debemos hacer esta promesa al Señor. Señor, yo he comprendido tu propósito de salvar a las naciones. Nos invitas a ser tus discípulos para hacernos pescadores de hombres. Entiendo el costo del discipulado. Sé que debo dejar muchas cosas y poner en primer lugar el tiempo contigo. Lo sé. Quiero entonces también, Señor, que me hagas un pescador de hombres y un discipulador todos los días de mi vida. Vamos a orar. Oren conmigo los que quieren hacer esta decisión. Padre, gracias, hemos entendido que nos llamaste para ser pescadores de hombres, que tenemos que dejar muchas cosas del mundo, muchas preferencias,
muchas comodidades, muchos familiares, muchas amistades, para poder seguirte y dedicarte todo el tiempo a aprender más, a obedecer más, a enseñar más, a discipular más. Queremos, Señor, ser tus enviados, tus discípulos y tus discipuladores. Queremos ser pescadores de hombres en la potencia del Espíritu Santo, en la gracia del Señor Jesucristo y en el amor tuyo. Pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo miércoles.